vamos a hacer enlace, ya lo tenemos en interno, para el comentario también, sobre todo en el tema de los derechos humanos, del embajador Juan Álvarez Vita, que además, como señalamos, es historiador y lingüista, pero en esta condición de diplomático y de historiador, le vamos a primero a darle la bienvenida al embajador Juan Álvarez Vita, doctor Juan Álvarez Vita, docente universitario también, de manera que tiene contacto con la generación Z de manera frecuente y permanente. Así que todo un panorama que le da autoridad para el comentario. Bienvenido, embajador, bienvenido. Muy buenos días, Néstor. Qué lectura tenemos como historiador y como experto en derechos humanos y docente universitario de lo que han ocurrido en las últimas 12 horas, Juan? Bueno, creo que al igual que muchos peruanos, no nos acostamos a una hora normal, sino estuvimos prendidos de la televisión para ver qué es lo que ocurría, porque eran momentos de gran tensión política, había manifestaciones frente al Congreso, la televisión, lamentablemente no todos los canales se hicieron eco de la situación por la que estaba pasando el Perú, pero podía uno seguir adecuadamente el desenlace político de una noche que yo no sé cómo calificarla. Podemos encontrar muchos términos para eso. Creo que para hacer un juicio de carácter histórico hay que esperar a que las aguas se tranquilicen. Pero para quienes estamos siguiendo de manera permanente el devenir de nuestro país en sus múltiples aspectos, yo creo que hay un punto que es importante. Se está cambiando de vestido, pero el fondo yo creo que sigue siendo el mismo. No tengo muchas esperanzas de que la situación pueda cambiar. No creo tampoco que se pueda responsabilizar completamente al último gobierno de la situación que ha estado pasando. El Perú está desde hace algunos años en una crisis galopante, pero no solamente por el lado del Ejecutivo. Tampoco quiero que se tomen mis palabras como una generalización. En el Ejecutivo hay o ha habido personas honradas, capaces, justas y que han procedido de acuerdo con su capacidad y con su conciencia. Con respecto al Congreso, podría decir lo mismo, pero en términos mayoritarios, el Congreso creo que ha actuado principalmente con móviles políticos más que una auténtica preocupación por el futuro del país. Pero ojalá que esta percepción mía esté equivocada. Quisiera pensar que va a haber un cambio todavía en los próximos meses. Se pueden dar pasos que permitan que el problema de la corrupción, que es casi congénito a la mayoría de los países, pero que en el Perú está tomando un auge galopante y sumado también a la inseguridad ciudadana, pues tenemos un cuadro que es sumamente preocupante. El hecho de que muchos de los candidatos al próximo Congreso que tendrá el sistema bicameral, que todos recordaremos fue eliminado de del sistema peruano gracias a la constitución vigente, en la que se decía que la existencia de la bicameralidad lo único que generaba era retrasos y que se necesitaba una acción mucho más rápida por parte del poder legislativo.
pues hemos visto que el sistema unicameral ha fracasado también y ahora se vuelve a un sistema que también fue colocado en tela de juicio. Es decir, estamos con demasiados ensayos, ¿no? Tenemos en los últimos 8 años prácticamente un presidente de la República por año. Esto está indicando que la crisis peruana es mucho más profunda de lo que podemos imaginar. No solamente es una crisis política, sino va acompañada de una corrupción que a su vez ha generado también una situación de inseguridad ciudadana que todo el mundo percibe. Y creo que el momento es propicio también para que serenamente todo peruano pueda pensar y aportar. No podemos dejar que únicamente los gobiernos manejen las cosas. Debe haber una participación ciudadana permanente, un control que ejerza el pueblo de manera democrática y que las autoridades a ser elegidas próximamente respondan a ese llamado. Creo que se impone en este momento que todos los peruanos actuemos con serenidad, cada uno en la medida de lo que pueda. Se ha criticado muchísimo al gobierno y también al Congreso por la falta de iniciativa para poder controlar la ola de violencia que el país está pasando y la corrupción también. Pero hay que reconocer que tenemos destacados expertos en estas materias que podrían también hacer sentir su voz para sacar al país adelante. El país está enfermo, pero estamos con una enfermedad realmente muy larga y sin síntomas de que se pueda producir una curación en términos rápidos. Pero cuando una persona está enferma, se le coloca en la zona de cuidados intensivos. Yo creo que el Perú requiere cuidados intensivos y, repito, la participación en pleno de todos los factores que componen la sociedad. Esta sería la primera impresión. Ya han empezado a oírse voces contrarias a la forma como se ha producido. Hay juristas que tienen interpretaciones distintas de los artículos constitucionales que han dado lugar a esta nueva situación que tenemos que afrontar. Lo cierto es que el Perú no se puede detener y adelante tenemos que continuar y aportar no solamente lo que ocurra y que tenga una incidencia interna en el país, sino también la imagen internacional, que no es una cuestión únicamente de apariencias, que alguien quiera suponer que se debe mantener, sino que eso incide también en la vida diaria de todos los peruanos. Somos un país que necesita de inversiones, que necesita mostrar una cara de estabilidad y no lo estamos haciendo. La próxima semana, por ejemplo, se inicia el Congreso de países de lengua española que se va a realizar en Arequipa. Había anunciado la presencia del rey de España para ese evento. Si me preguntan que si pienso yo que va a venir o no, no le podría responder en este momento,
Ojalá que puedan venir y ser recibidos como corresponde y en un clima también adecuado. Recordemos que la cita anterior académica de la lengua fue postergada una vez y fue trasladada a Cádiz, y ahora ocurre que debido nuevamente a problemas políticos se está poniendo en una situación de debilidad a un país que tiene una gran importancia desde el punto de vista de la lengua. Contamos con un premio Nobel como Mario Vargas Llosa, que precisamente fue uno de los propulsores de que este congreso se realizara en la ciudad en la que él nació, que es en Arequipa. Pero estoy intentando, Néstor, responder así en una primera etapa a esta pregunta que me había Sí, formulado. y excelente por las expectativas eh, que todavía están en esa situación y que coinciden con opiniones también de expertos, embajador, en el sentido que lo que ha ocurrido es un reacomodo nada más de las fuerzas presentes, políticas presentes en el Congreso de la República, pero que no hay mucha expectativa con respecto a qué cosas mejores puede hacer en la presidencia el congresista Gerí Oré. ¿Cuál es la apreciación que tiene de lo que tendría que esperar la población de estos meses de gobierno transitorio que va a tener José Enrique Gerí Oré hasta julio del próximo año, embajador? Bueno, yo espero que se mantenga la fecha de las elecciones, aunque si nosotros hiciéramos una interpretación literal de lo que establece la Constitución en su artículo 115, ¿no? Que ante una situación como la que se ha producido, el presidente de la República debe, y cito las palabras que figuran en la Constitución, convocar de inmediato a elecciones. No señala un plazo fijo, pero podría interpretarse de diferentes maneras. No creo que lo más adecuado sea adelantar las elecciones que están previstas para el mes de abril, pero digamos todo esto podría ocurrir. Yo pienso también que hay que considerar el grado tan bajo que tenía la expresidenta Boluarte de aprobación por parte de la ciudadanía. También esa crisis era compartida con el Congreso, entonces no podemos pensar que ahora por haberse producido esta situación el Congreso se ha lavado completamente y tiene otro modus operandi. Sería algo completamente iluso poder imaginar. Pero lo que sí podemos es poner el hombro para cargar el anda. El anda, que es en este caso no una imagen religiosa, sino es el país. Tenemos que poner el hombro para sacarlo adelante. Creo que los medios de difusión también deben inculcar un poco de esperanzas, un poco de llamado de atención, no únicamente a los aspectos negativos que pueda tener, que lamentablemente son muchos, pero la, la animación que todo un pueblo debe tener, sobre todo en estos momentos, es de tener por lo menos esperanzas. Se dirá que el ser humano no puede vivir solamente esperando algo, eso es cierto, pero tampoco podemos sumirnos en una crisis psicológica
que yo creo que se está produciendo debido a todos los acontecimientos, principalmente en las zonas urbanas, donde la delincuencia está avanzando tanto que la sensación de inseguridad se da en estos momentos en todos los sectores, en todos los ámbitos, está afectando a la sociedad en pleno. Pero al mismo tiempo tenemos un caudal, una riqueza muy grande de la cual tenemos que hacer un esfuerzo para superar. Como decía Basadre, el Perú es más grande que sus problemas. Y yo creo que ahora en esta nueva etapa, pues debemos pensar también en que esta crisis y su superación dependerá también de lo que cada ciudadano pueda hacer, no solamente criticar, sino también aportar, principalmente los grupos que tienen personal altamente capacitado como para poder ayudar a sacar el carruaje del fondo del pantano en el que nos hemos ido sumergiendo poco a poco. En esa línea, ¿qué se espera de los próximos anuncios que va a hacer el presidente del Congreso con su gabinete, por ejemplo? Si eso puede servir como una referencia para esta parte final de su comentario, de que el Perú es más grande que sus problemas, aprovechando ese caudal, esa riqueza que tenemos como pueblo. Y el papel de los jóvenes, porque todo indica, y de los transportistas principalmente, que son los que más están sufriendo la acción criminal de las bandas organizadas con la extorsión, el sicariato. ¿Qué podemos esperar de los próximos meses? Los jóvenes han dicho que van a continuar, que no creen que haya muchos cambios profundos en el tema de la lucha contra la criminalidad, para citar un solo ejemplo, y segundo, el tema de la corrupción, que no se ha hecho ninguna referencia en este primer mensaje del actual presidente de este gobierno transitorio, Geri Oré. Bueno, yo pienso en primer lugar que el plazo que tendrá este gobierno pues es de algunos meses como máximo, y los problemas peruanos no se pueden solucionar en este corto tiempo. En eso yo creo que no debemos crear ilusiones de algo que es completamente irreal. El problema que está viviendo el Perú es sumamente profundo, y también las medidas que se tomen tendrían que ser medidas extraordinarias. Digo medidas extraordinarias porque muchas veces el Congreso ha dado leyes que no son las más adecuadas, ¿no? Y que han sido promulgadas sin observaciones por parte del Poder Ejecutivo. Es cierto que hemos pasado por una situación inédita en que una presidenta de la República, en este caso, tampoco contaba con un partido, sino eran alianzas temporales. Esto no es una consecuencia que haya surgido ayer. Yo recuerdo que analizando la situación política, las declaraciones que había hecho la señora Keiko Fujimori hace pocos días indicaban que iba a haber un retiro del apoyo que le había venido brindando hasta ahora a la señora Boluarte. Eso, claro, ha arrastrado a otros partidos políticos hasta tener una votación en el Congreso prácticamente total, porque no ha habido ninguna abstención ni ningún voto en contra. Pero si se sometiera, digamos, a un supuesto
a un supuesto mecanismo que lamentablemente no existe. Pero en el terreno de la suposición, si hubiera un referéndum para aprobar el mantenimiento de este Congreso, yo creo que tampoco hubiera podido mantenerse mucho tiempo. El porcentaje de desaprobación del actual Congreso sigue siendo muy alta. Quizás pueda mejorar algunos puntos en este momento, ¿no? Porque antes se estaba compartiendo el descrédito tanto con el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. En los próximos días podremos hacer un mejor análisis de la situación, pero creo que el esfuerzo va a ser que tener muy grande. El nuevo presidente de la República tendrá que hilar muy fino también para poder conducir el país, para ver a través del túnel una puerta que nos permita ver cierta luminosidad al final. Yo creo que es una tarea sumamente compleja y los medios de difusión, ¿no?, creo que van a tener también un papel sumamente importante. Y en este caso, en este momento estamos hablando a través de un medio de comunicación que permite apreciar en todo momento un deseo de equilibrio, decir las cosas como son, no ocultarlas, y yo creo que es un ejemplo que todos los medios de prensa deberían tener. Y no lo digo como consecuencia de participar de manera semanal en estos programas que tiene el programa Abriendo Puertas. Eso es lo que yo podría señalar así, como unas primeras reflexiones, ¿no? Totalmente, y tendremos que estar atentos, ¿no, embajador, a los acontecimientos que se vienen en los próximos días o las próximas horas con la composición del gabinete, una, y dos, las reacciones que pueden darse por el lado de la generación Z, de los transportistas, que ya lo están diciendo, que va a ser más de lo mismo. Y lo cierto también, para el comentario final, embajador, que la clase política peruana ya tocó fondo. Y si no hay un espíritu de autocrítica, que lo escuchamos ayer en algunos congresistas, pero la gran mayoría están de espaldas a la realidad. Y eso lo percibe el comunicador, pero también lo percibe el peruano promedio. Entonces, esta crisis que involucra, y que usted hacía el análisis al inicio de esta conversación, tiene que hacer meditar a la clase política, sobre todo los partidos políticos que están presentes en el Congreso de la República y que están los jóvenes señalando que no van a votar por estos grupos políticos en tanto sigan teniendo el comportamiento que tienen ahora. Gran tarea para la clase política, y son los jóvenes finalmente, como lo ha demostrado la historia, embajador, que son los jóvenes los que hacen los cambios. A veces pacíficos, a veces radicales, y hay ejemplos en la historia del mundo, pero que en el caso de nuestro país esperemos que sea dentro de estos cauces democráticos que permitan mejorar, avanzar, que creo que esa es la intención del periodismo que practicamos en BIS Televisión, embajador. Comentario. Sí, yo pienso que todo eso es cierto, pero creo que hay que hacer una precisión con respecto a la generación Z. He visto algunos síntomas de que algunos partidos políticos interpretan como que esta generación Z son sus voceros. Y la generación Z es un grupo etario, de gente que tiene una determinada edad, bastante jóvenes, pero no podríamos decir que todos tienen la misma
la misma ideología política. Yo creo que en esa generación encontramos personas que tienen diferentes tendencias, diferentes posiciones políticas y al final cada uno de esos miembros de la generación Z actuará conforme a lo que su conciencia le pueda decir. Pero interpretarse como que es un bloque único, cerrado y uniforme, me parece que podría ser una distorsión que permitiría la utilización de toda esta generación pujante, porque es muy cierto lo que has dicho, de que se espera que los jóvenes sean los motores. Eso es cierto, pero también los menos jóvenes, y yo creo que mientras que uno esté en condiciones de hacer aportes para sacar adelante al país, no está condicionado por el hecho de pertenecer a una determinada generación, sino que es un deber que todo ciudadano debería tener presente. Aquí necesitamos un país que tenga además justicia social, porque los desequilibrios de todo tipo, de carácter económico y de mentalidad muchas veces, no están de acuerdo, no van al compás del avance de los tiempos. Y hay situaciones como las que mencionabas hace un rato de la herencia de 50% de niños desnutridos, ¿no? En algunas regiones del Perú, pues es algo inaceptable, porque estamos viendo entonces el nacimiento de una nueva generación donde un 50% de la población va a nacer disminuida incluso en sus facultades mentales y físicas, ¿no? Por no haber recibido una alimentación adecuada. Y si a eso le sumamos la crisis de la educación y la crisis de la vivienda y de todo aquello que nosotros consideramos en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, entonces así no va a haber ninguna generación, ni Z1, ni Z2 o Z20, que pueda sacar al país de esta crisis en la que está sumido. Tenemos que pensar que mejoraremos cada uno de nosotros y muchísimo si es que actuamos con un criterio de justicia social, donde todos podamos beneficiarnos equitativamente de las riquezas que tiene un país, y en eso estamos prácticamente encabezando el nivel de concentración de riquezas naturales que tiene el Perú, que ya quisiera tenerlo cualquier país del mundo desarrollado. Creo que en eso tenemos que incidir también muchísimo, la justicia social, que eso nos va a favorecer a todos, absolutamente a todos. Sí, totalmente de acuerdo, embajador, y compartimos que el optimismo que las cosas peor ya no pueden estar, y creo que es momento de los puntos de inflexión. Vamos a estar atentos a lo que ocurra, embajador, y siempre vamos a estar agradecidos por la disposición de colaborar con esta tarea que usted ha cerrado el círculo virtuoso de manera excelente cuando se habla de la justicia social, que eso es lo que está faltando en nuestro país y que parte de nuestro trabajo tiene que ver con lo que siempre decimos, periodismo independiente que promueve el desarrollo humano con justicia social, y en esa línea creo que estamos muchos de los peruanos en esa trinchera de urgencia de acciones, que es lo que está pidiendo la población de todas las áreas, urbano-marginales, rurales y las zonas urbanas de nuestro país, donde la pobreza es mucho más lacerante que en las zonas en las zonas rurales de nuestro país, y eso está demostrado. Gracias, embajador. Vamos a estar atentos con lo que ocurra en las próximas horas en el escenario del gobierno transitorio que
que se ha instalado hace pocas horas en nuestro país. Gracias, embajador. Hasta cada rato, Néstor.